Buenos días, vamos a explicar el concepto integral aplicado en administración, principalmente lo que es la integral indefinida bajo el primer teorema fundamental del cálculo. ¿Qué es una integral? Una integral es una generalización de suma de infinitos sumandos infinitamente pequeños. En términos matemáticos sería el área bajo una curva. ¿Qué nos dice el primer teorema fundamental del cálculo? Nos dice que si una función es integral en un intervalo a, b, ¿cierto?, definido así, que esta sería como la antiderivada en mayúscula, y esta sería la función. Si la función es continua en el intervalo, entonces la antiderivada es derivable en c y la derivada, ¿cierto?, de la antiderivada es la función. ¿Qué nos dice este teorema? La conclusión es que la derivación y la integración de una función son operaciones inversas. Aunque vamos a explicar, el tema, el concepto de la integral indefinida, nuestra aplicación a la administración se va a centrar en este primer teorema fundamental del cálculo. Listo, ¿qué nos dice el segundo teorema fundamental del cálculo? Da una función f de x continua en el intervalo a, b y sea f de x cualquier función primitiva de f, es decir, que al derivarla nos dé la función original, entonces la integral entre a y b, ¿cierto?, en los extremos del intervalo, es igual a la primitiva en el extremo superior, evaluada en el extremo superior, menos la primitiva evaluada en el extremo inferior. ¿Qué nos dice, qué nos concluye este segundo teorema fundamental del cálculo? Que hay una propiedad de las funciones continuas, ¿cierto? Define la propiedad de las funciones continuas que permite calcular básicamente el valor de la integral definida a partir de cualquiera de sus primitivas. O sea, yo puedo tener una función, ¿cierto? Tengo su primitiva, si lo evalúo en intervalo, fácilmente puedo calcular la integral, ¿cierto?, en ese intervalo. Ahora, ¿qué es la integral indefinida? ¿Cierto? Yo tengo una función definida en un intervalo, no todavía en cualquier intervalo, ¿cierto?, y tengo una primitiva, ¿cierto? El proceso de hallar la primitiva es el proceso de integración indefinida. Ese proceso mediante el cual yo, por medio de tablas, por medio de sustitución trigonométrica o sustitución simple, o por medio de fracciones parciales, ¿cierto?, temas que puntualmente no vamos a abordar en este video tutorial, ¿cierto?, puedo hallar la primitiva, que siempre conlleva una constante integración. ¿Qué es la constante integración? Pues simplemente es la manera de expresar que cada función tiene un número infinito de primitivas diferentes. Entonces, la integral, ¿cierto?, de esta función f de x, que es continua, ¿cierto?, esta es su primitiva, ¿cierto?, y esa es su constante de integración. Si esta constante de integración varía, quiere decir que la integral de la función original va a tener infinitas, o sea, múltiples integrales indefinidas. Listo. La integral definida da una función f de x continua en el intervalo a, b y sea f de x cualquier función primitiva de f, pues lo mismo siempre, lo que es que la derivada de la primitiva es igual a la función original. Entonces el proceso de hallar la primitiva entre los valores del intervalo donde f es continua se conoce como integración indefinida. Pues básicamente la integral definida es aplicar el segundo teorema fundamental del cálculo. Ahora vamos a ver lo que es la aplicación de nuestro concepto de integral en lo que es costo total, costo marginal. ¿Qué es el costo total? Bueno, el costo total son todos aquellos costes en los que incurre un proceso de producción o actividad. Se calcula sumando los costes fijos y los costes variables. Entonces aquí lo vemos, costo total, costes fijos, costes variables. Entonces costes fijos, por ejemplo, lo que es la renta, ¿cierto? Si tenemos servicios de telefonía e internet limitada, eso es un coste fijo, ¿cierto? ¿Qué es un coste variable? Entonces, por ejemplo,
los salarios, ¿cierto? Los salarios varían, ¿cierto? De acuerdo a la cantidad de horas producidas, ¿cierto? O sea, a la cantidad de horas que trabaja un trabajador. O por ejemplo, qué costo puede ser variable, no sé, los insumos. Hay insumos que son variables, pues varían de pronto de acuerdo a cómo varía el dólar o el euro. Ahora vamos para el costo marginal. ¿Qué es el costo marginal? El costo marginal es la variación del costo total respecto del aumento de una unidad en la cantidad producida. Es decir, es el costo de producir una unidad adicional, ¿cierto? Matemáticamente se expresa como la derivada parcial del costo total respecto a la cantidad. Entonces ya el costo marginal nos dice es cuánto varía el costo total si se produce una unidad adicional. Pues pueden ser una o más, pero como decir, esa es como decir la relación principal es que es el costo de producir, o sea, qué tanto varía el costo total cuando yo produzco o mi empresa produce una unidad adicional. ¿Listo? El costo total en función del marginal. Listo. El costo total en función del marginal corresponde a la integración del costo marginal en función de la cantidad, ¿cierto? Aquí es donde aplicamos nuestro concepto integral. Lo que vamos a hacer es calcular nuestro costo total a partir de nuestro costo marginal. ¿Por qué? Porque el costo marginal es la derivada parcial del costo total, como la derivación y la integración son funciones inversas, que es lo que nos define nuestro primer teorema fundamental del cálculo. Entonces nos valemos de ese primer teorema y aplicamos que el costo total sería la integración del costo marginal. Ahora, vamos a un ejercicio un poco más real. La empresa Management Colombia S.A. se dedica a la producción de armarios. Sus costos fijos para producir son de 1.000 euros. ¿Qué quiere decir eso? Que produzca o no produzca, ¿cierto? Ella mensualmente, anualmente, la empresa tiene que pagar 1.000 euros. ¿Cierto? Esos son sus costos fijos, produzca o no produzca, ¿cierto? El costo marginal, básicamente lo que hace es, me define como decir, cómo varía ese costo total cuando yo le sumo los costos fijos y ya los costos variables, que son ya por la cantidad de trabajadores que tenga la empresa. Entonces, si su función de costo marginal en función de la cantidad Q de armarios producidos es esta, ¿cierto? Costo marginal, la función de costo marginal, la variación del costo total en función de la cantidad es 0,25 veces la cantidad producida más 0,125. Evaluar cuál es el costo total en euros de producir 10 armarios. Implementación. De acuerdo a nuestra ecuación, ¿cierto? El costo total es la integración indefinida del costo marginal en función de la cantidad. Entonces, como nuestro costo marginal, que es este, es 0,25 veces la cantidad producida más 0,125, entonces integramos esta expresión para tener nuestro costo total. Bueno, para integrar esta expresión nosotros nos valemos de un método que es el método de tablas de integrales. Básicamente este que es para funciones polinomiales. Entonces donde nos dice que si una función polinomial, ¿cierto?, está expresada a un valor, por ejemplo, x a la n, ¿cierto?, su primitiva, ¿cierto?, será 1 sobre n más 1 por x a la n más 1, con n distinto de menos 1. Entonces, aquí para esta función, ¿cierto?, q está elevado a la 1, o sea que n es igual a 1. Y aquí q está elevado a la 0, ¿cierto? O sea que no hay problema, porque el exponente n no es menos 1. Entonces aquí sería, como qx es igual a 1, entonces cuando yo integro sería q a la 1 más 1 sería q a la 2 sobre 2. Y aquí, como q está elevado a la 0, ¿cierto? Porque todo elevado a la 0 es 1, 0,125 está multiplicando a 1, sería q elevado a la 0 más 1 sobre 0 más 1, o sea, q
elevado a la 1 sobre 1, o sea, Q. Eso lo vamos a ver acá, ¿cierto? Entonces, otra cosa, como una regla de todo proceso de integración, cuando la integral es multiplicada por una constante, la constante simplemente se puede ver, simplemente se multiplica la constante por la integral, la primitiva de la función. Entonces, 0 quedaría así, 0,25 por q a la 2 sobre 2, como habíamos dicho, porque aquí es q a la 1, más 0,25q, porque aquí es q a la 0, más c, que es la constante de integración. Para nuestro ejercicio C son los costes fijos, ¿cierto? Que serían los 1000 euros. Sí, entonces como la empresa produce 10 armarios, ¿cierto? Entonces si yo evalúo eso en mi función de coste total, ¿cierto? Serían 1013,75 euros. Entonces el costo total por producir 10 armarios, ¿cierto? De acuerdo a la función, ¿cierto?, de costo marginal de la empresa Management Colombia S.A. es 1013,75 euros, ¿cierto?, teniendo en cuenta de que sus costos fijos son de 1000 euros. Con esto esperamos haber podido aplicar el concepto de integración indefinida y el primer teorema fundamental de cálculo a la administración, particularmente a los conceptos de costo total y costo marginal.